buenas tardes, buenas tardes, amigos de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, que además estamos transmitiendo en la multiplataforma desde Cisne y desde Health Lab de Neuroscience también, para poder compartir y hablar de algo que está próximo a pasar, que es el segundo curso de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Es un tema que puede sonar complicado, que puede sonar solo para expertos. Sí hay que estar iniciados en los temas de neuropsiquiatría para poder participar, como lo vamos a ver aquí en el live, pero que el segundo objetivo es que también queremos hacer divulgación de tecnologías que ya están a la mano para los pacientes, para profesionales de salud que no necesitan conocer a fondo cómo funciona, pero que pueden referir este tipo de tratamientos también a los diferentes centros que se encuentran certificados. Como parte de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y una parte medular de ella, el secretario académico, que es el doctor Arturo López desde Morelia, lo tenemos también participando el día de hoy en el live. Y es un placer, Arturo, que como neurocientífico te tengamos incluido en la Sociedad de Neuromodulación. Tu interés acerca de todos estos temas, pues es el que te ha colocado como una parte fundamental aquí en la sociedad. Y Arturo, a manera de abrebocas, ahora que estábamos hablando de que puede ser un tema para iniciados, ¿cómo podrías explicarle a todos los interesados de manera general cómo la neuromodulación en sus diferentes modalidades trabaja en el sistema nervioso central? Muchas gracias, Edilberto. Claro que sí. Bueno, de parte de la neuromodulación, nosotros vamos a tener este congreso en situaciones especiales. Ya habíamos escuchado previamente noticias y situaciones donde la depresión, donde la ansiedad estaban, digamos, muy bien controladas con algo que se llamaba la estimulación, la neuromodulación. Pero ¿qué es eso, no? Brevemente, la neuromodulación son equipos que inducen un cambio a nivel nervioso. Entonces, este cambio justamente es para poder beneficiarse dependiendo de cuál patología es la que estemos tratando. A veces ciertas áreas cerebrales empiezan a tener hipoactividad o hiperactividad y justamente es donde nosotros podríamos ir con los estimuladores y tratar de cambiar eso. El estimulador más fuerte es la estimulación magnética transcraneal, que es una bobina electromagnética que tiene un pulso electromagnético que logra atravesar el cráneo. Este impulso va directamente en el núcleo de la neurona y logra despolarizarla, haciendo su potencial de acción, por lo cual logramos que esa neurona se comunique. Esto va a ser muy benéfico cuando necesitamos que esa comunicación se incremente, se excite o inclusive también se inhiba. También dentro de la neuromodulación tenemos, por ejemplo, la estimulación de corriente directa, que ya son un campo eléctrico constante de hasta 3 miliamperes que puede modificar, obviamente, esta situación eléctrica cerebral. Entonces, cualquier dispositivo que pueda lograr este cambio a nivel neuronal se considera de neuromodulación. Nosotros necesitamos modificarlo para poder mejorar la patología. Oye, ¿cómo podemos traducir entonces que un dispositivo externo a través de estas tecnologías incida en las neuronas a cambios en el comportamiento, a cambios en los patrones de sueño, a cambios en estados cognitivos? ¿Cómo se conforma este cambio neuronal? Esto va a ser lo importante justamente de este nuevo curso para que todos se inscriban, es, bueno, finalmente tenemos pacientes que tienen patologías que sufren, por ejemplo, de sueño. En un sueño, ¿qué estará pasando en el cerebro? Tendremos una deficiencia de ondas lentas, un exceso de actividad ansiosa. ¿Qué estará pasando? Entonces, nosotros primero tenemos que hacer un buen diagnóstico para poder realmente sugerir un tratamiento. Pero una vez que tengamos, por ejemplo, en esta patología de sueño que tiene ansiedad, ok, podemos incidir en la parte ansiosa, disminuir esa sobreactivación para poder mejorar esta parte. La estimulación son pulsos continuos y tienen que estar programados justamente para hacer un cambio de manera, digamos, constante, donde puede ser el cambio por mucho tiempo y no tener que tener,
digamos, siempre que venir a estimular. Eso es algo que recalcar, la estimulación, digamos, se queda una nueva red neuronal. Oye, Arturo, y como secretario académico, ahora que estábamos hablando del segundo curso, ¿nos puedes platicar cuándo va a ser? ¿Nos puedes platicar dónde va a ser? ¿Nos puedes mostrar incluso quiénes pueden entrar? Ahora que decíamos, pues, expertos, mecanismos de acción, para quiénes va dirigido, a quién le puede interesar esto. Por supuesto que sí. Bueno, vamos. En la página de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación podemos encontrar un poquito más la información. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el viernes 6 de mayo. ¿Dónde va a ser? En la Universidad de la Comunicación, que está en la colonia Roma Norte. ¿Ok? En la El Ciudad de programa, México. en la Ciudad de México, es cierto. Todos los que quieran venir a la Ciudad de México son bienvenidos. ¿Quiénes van a poder entrar antes de ir un poquito al programa? Bueno, tenemos dos tipos de accesos. El acceso para médicos y para psiquiatras, que tiene un costo de 1,500 pesos. Directamente en la página web pueden darle clic, aquí añadir al carrito para poder comprar su acceso, o inclusive psicólogos y residentes que tengan realmente quieran aprender un poquito más de neuromodulación para ver cómo funciona, para ver cómo pueden referir a sus pacientes, cómo pueden ayudarles. Bueno, tiene un costo menor. Igualmente en la misma página pueden hacer aquí la compra con la tarjeta de crédito, con transferencia, con todo. Ahora, Oye, y hay que decir también, y hemos recibido comentarios ahí en la página de técnicos en neurofisiología, expertos en neurofisiología que vienen de otras preparaciones, incluso rehabilitadores físicos, que han demostrado gran interés por sus campos de acción en este ámbito del conocimiento y que ellos están inscribiéndose como psicólogos y residentes para esto, que aquí en los comentarios vamos a dejar el link de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación para que puedan de ahí dirigirse a lo que bien les explicó Arturo. correcto, no es un curso de primera instancia de qué es la estimulación, cómo es la estimulación. Es un poco más avanzado la temática. Sí sería necesario tener un conocimiento previo. Eso hay que tenerlo claro. Obviamente, si nosotros necesitamos aprender, también tenemos cursos en la misma página de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, por si quieren aprender más de cómo es el funcionamiento de la estimulación magnética transcranial, de la estimulación de corriente directa. Ahí tenemos los cursos. Sí, además, uno de los objetivos, y creo que se está terminando de cristalizar de la sociedad, además de englobar a los expertos, certificarlos, dar cursos, era reunir a los equipos, a los gabinetes y laboratorios que producen estos dispositivos de neuromodulación, estudiar sus monografías, certificarlos y que podamos orientar a las personas que quieren empezar, personas, médicos, profesionales de la salud que quieren empezar a adquirir estos equipos, de equipos certificados, de calidad, con distribución, con cobertura en todo el país. Y algo que vamos a contar también en el curso va a ser el área donde van a estar los patrocinadores con los equipos, demostrándolos, haciendo incluso esta labor comercial que es muy necesaria, pero una labor comercial certificada con todo el sello y la calidad de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, para que con esa misma tranquilidad uno pueda empezar a ver qué equipo es el que se ajusta a las necesidades de cada uno de los centros en las ciudades de la República. Correcto, queremos formar profesionales y toda persona que tenga este interés sobre la neuromodulación para que se acerque a nosotros por asesorías, para ver quién está acreditado, para ver qué equipo específico es el que sí está funcionando, no está funcionando, entonces poder ayudarles en toda esa parte. Oye, Arturo, y si nos vamos directo a empezar a hablar un poco del programa, creo que eso puede ser más revelador acerca de los expertos nacionales e internacionales que vamos a contar en el evento. Específicamente me gustaría que nos platicaras de esta segunda ponencia que va a ser a partir de las 11 del día, donde vamos a tener a dos expertos psiquiatras que nos van a hablar de la neuromodulación en TOC
a partir de los dos tipos de modalidades que ya describiste. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la evidencia de la neuromodulación en trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, rápidamente, el trastorno obsesivo compulsivo neurofisiológicamente tiene ciertos patrones, ciertas áreas definidas, ciertas áreas de interés, las cuales obviamente necesitamos estimular para ocasionar algún cambio. La FDA, esta instancia reguladora, ya aprobó el protocolo de estimulación magnética transcraneal en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, aún no ha aprobado el trastorno obsesivo compulsivo con la estimulación de corriente directa, pero se han visto muy buenos resultados en el control, obviamente, de estas obsesiones, de la ansiedad, de todas las manías. Entonces, es importante justo nosotros que estamos aprendiendo, que estamos demostrando cómo están trabajando estas máquinas, estas tecnologías, poder tener la valoración de cómo funciona un tipo de tecnología contra cómo funciona el otro tipo de tecnología. No estamos diciendo que uno sea mejor que otro, pero sí tienen diferentes, digamos, resultados clínicos que nos pueden ayudar a elegir el mejor. Sí, y además creo que lo perfilas muy bien al decir que está la aprobación en estimulación magnética transcraneal en TOC y donde lo ha colocado regularmente la instancia reguladora, en este caso la FDA, es para los casos en los cuales no tenemos éxito con los primeros manejos instituidos, con los primeros manejos farmacológicos o de psicoterapia, esos casos que nombramos de respuesta inadecuada o de resistencia a tratamiento es donde entran los procedimientos de neuromodulación, probablemente no como una primera instancia, como recién diagnóstico y entonces acudo a la neuromodulación, sino para casos muy, muy en específico. Creo que lo delimitas muy bien en cuanto al tipo de participación donde se pueden utilizar este tipo de procedimientos. También En vamos a segundo tener, lugar, ¿cómo ves esa parte central del programa, Arturo? mira, esto está increíble, otra ponencia que vamos a tener con el doctor Mohamed Abdelghani. ¿Qué nos puedes comentar, doctor Heriberto? ¿Quién es? ¿De qué se encarga este protocolo Brightmind de estimulación magnética transcranial repetitiva? ¿Qué es lo que quiere demostrar? ¿Qué es lo que nos quiere comentar el doctor? Sí, hay que decir que es un gran ejercicio de vinculación. La Sociedad Mexicana de Neuromodulación somos el capítulo para México de la Clinical TMS Society de los Estados Unidos, que es la instancia que ayuda a producir las guías y regular todas las instancias de cómo se utiliza la neuromodulación. Mohamed es el presidente electo para el siguiente bienio. Él está en Londres, pero está trabajando con todas las personalidades americanas. Y en particular, él está coordinando este protocolo que se llama Brightmind, que no vamos a tener todavía los resultados finales. Es un lujo contar con él porque nos va a enseñar datos preliminares y todo el racional de por qué se instituyó esto. Como les mencionabas al momento del mecanismo de acción, puede parecer complicado localizar y encontrar el sitio en el cerebro donde mejor funciona en depresión, donde mejor funciona en TOC, en migraña, en dolores, en funciones cognitivas. Y existían algunos equipos grandes, caros, complicados, que se llaman neuronavegadores, que uno carga la resonancia magnética del paciente y con un brazo robótico localiza exactamente el hotspot, el punto donde tenemos que estimular y a qué potencia tenemos que hacerlo. Existía eso y existían las mediciones clínicas a partir de protuberancias en el cráneo, mediciones estandarizadas que se han utilizado por muchos años y que teníamos la impresión que eran igual de efectivas que esto. Y para resolver esta duda, como todo en investigación y en ciencia, pues no se puede hacer solo con la intuición y con a mí me late que se hace de esta manera, sino se diseñó este protocolo con apoyo de las instancias europeas, de la FDA, para poder reunir el dinero y el tamaño suficiente de muestra de pacientes para quitarnos esta duda si tenemos que gastar en equipos muy grandes y costosos como los neuronavegadores o lo podemos hacer
con los procedimientos que podemos hacer tranquilamente en consultorio. Todas las evidencias apuntan a que van a ser igualmente efectivos, pero les repetía, como todo en ciencia, pues hay que demostrarlo con la validez de los datos científicos. Perfecto. Brightman suena muy, 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 muy importante y también van a hablar un poquito de, bueno, la diferencia entre el Theta Burst, que es los disparos de alta frecuencia, contra la estimulación repetitiva. ¿Cuál realmente es más efectiva para poder tratar estos trastornos? Ahora, también tenemos una plática muy interesante de una técnica invasiva que se llama estimulación cerebral profunda para la depresión refractaria por el doctor Jair Suárez. ¿Cuál es la depresión refractaria? ¿Cuándo ya es momento de que no corresponde, ya no está respondiendo bien a los fármacos y tenemos que ir a esta parte de estimulación cerebral profunda? ¿Qué opinas, Sí, Edilberto? no, hombre, es un temazo porque está en la balestra de todo lo que nos está pasando como clínicos en el tratamiento de la depresión. La depresión refractaria estrictamente se define cuando fracasan dos maneras de tratar la depresión bien llevadas en tiempo y en dosis y en forma. Hay que decir que hay 3, 4, 5, 6 fracasos a tratamiento en los pacientes que de repente nos llegan a nuestras diferentes unidades. Y la estimulación cerebral profunda no es un mecanismo como el que hemos estado platicando, dispositivos externos que se pueden colocar de manera indolora, sin cirugías. Este en específico lo han visto en la televisión cuando tiene que ver con enfermedad de Parkinson, unos marcapasos que se colocan con cablecitos extremadamente delgados, mucho más delgados que un cabello humano, que se van colocando y entran hasta centros específicos. Son las peores depresiones refractarias que existen. La doctora Helen Mayber fue una de las principales pioneras de esto en Emory, creando una base de datos de los primeros 56 pacientes a los que esto se estimuló. Y Jair Suárez es uno de los continuadores de la escuela de Mayber, donde él está en la Universidad de Texas y dentro de su campus ha dedicado una gran parte de su tiempo a mejorar esta técnica de estimulación cerebral profunda que se utiliza muy poco todavía. Es un procedimiento caro, es un procedimiento difícil, se necesita de un neurocirujano también experto en poderlo hacer, pero que nosotros como Sociedad Mexicana de Neuromodulación tenemos que conocer, tenemos que saber en qué estado del conocimiento científico estamos todavía en esto, porque en esta era de la información, de repente tenemos pacientes con muy buena preparación, muy informados al respecto y que nos preguntan y muchas veces han leído artículos más recientes que los que hemos leído nosotros. Por eso es que invitamos a Yair para podernos dar este tipo de apoyo y de ayuda y que nos pueda hablar de estos protocolos de vanguardia. Por eso, pues es de este tipo de cosas con las que contamos en la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Arturo, te quería preguntar, vamos a abrir el curso, hay que hacer igual el comercial que una de nuestras centros asociados en cuanto a neuromodulación es YouFlow, que trabaja mindfulness y concientización y atención plena. Entonces el curso va a empezar con una sesión de mindfulness a las 8 de la mañana, después vamos a ir a las inscripciones y nuestro primer taller donde vamos a reunir a expertos, y quisimos hacerlo cuando estábamos más despiertos, pues es exactamente el taller de sueño. Por ahí nos puedes comentar quiénes van a estar en el taller de sueño, Arturo. Sí, después de esta magnífica meditación para estar plenos, plenos, plenos en este taller, vamos a empezar con este taller de neuromodulación en el sueño. ¿Por qué el sueño es susceptible a la mejora con la neuromodulación? Entonces empezamos ahora sí que con algo increíble, donde vamos a poder hablar con expertos en esta parte del sueño. La doctora Marisela Durán, con la parte de la estimulación magnética transcraneal repetitiva, el doctor Oscar Sánchez con el TDCS en sueño, el doctor Daniel San Juan también con la estimulación de corriente directa. Todos vamos a hablar justamente de cómo podemos ayudar a esta parte
de la neuromodulación en sueño. Y para eso Y también tenemos un invitado en este Facebook Live que nos puede comentar mucho de la neuromodulación del sueño. Bienvenido. ¿Cómo estás, doctor Hola, Chang? ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Un platicar con Aquí. oye, ustedes. Ángel, platícanos cómo es el tema del mecanismo de acción de la neuromodulación en el sueño. Mira, como tú bien sabes, lo interesante es que desde que hicieron los primeros ensayos de estimulación, por ejemplo, magnética transcranial, se veía como un buen marcador de buena respuesta, el que el paciente tuviese la sensación de sueño o que después de la sesión de estimulación magnética transcranial tuviesen sueño en la tarde o horas después de que los estimulaban, y esto parece ser que se asoció bastante bien a la respuesta que tenían como antidepresivos. Esa parte en la estimulación de corriente directa todavía está como un poco en investigación, pero sí, hay que recordar que ambas técnicas de neuromodulación tienen cambios a nivel del flujo sanguíneo prefrontal, ¿no? Y que básicamente ese cambio se debe a un factor que es el óxido nítrico, que entre otras cosas se ha asociado a estrés, a depresión, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos marcadores en general han demostrado que se modifican con ambas técnicas de neuromodulación. Aparte, a nivel de cuando tú observas los cambios en las polisomnografías, una de las cosas que observamos y que sabemos de la depresión, que un porcentaje de los pacientes con depresión, por ejemplo, y con ansiedad, tienen alteraciones estructurales en el sueño. O sea, quiere decir que no tienen la cantidad suficiente de sueño profundo y que tienen sueño muy ligero, ¿no? Y uno de los cambios que se ha observado con ambas técnicas de neuromodulación parece ser que inducen estos cambios en la estructura del sueño, que a veces los hipnóticos o los antidepresivos juegan como un poquito como en contra, ¿no? Algunos antidepresivos o algunos inductores del sueño tipo benzodiazepinas, por ejemplo, podrían desestructurar un tanto el sueño. Oye, muy bien, Ángel. ¿Tú crees que, y es una pregunta ya a título personal, que en un futuro muy próximo tengamos dispositivos pequeños, portátiles en casa, con tecnologías muy similares a la estimulación de corriente directa, que podamos utilizarlos todas las noches y facilitar nuestra entrada a los ciclos más reparadores de sueño? Sí, de hecho, bueno, Daniel San Juan, que va a dar una charla sobre terapia de corriente directa, precisamente tiene ahorita corriendo junto con nosotros un ensayo sobre dispositivos de grado no médico, que podrían utilizarse en casa, y recientemente, precisamente con el tema de la pandemia, siempre insistir en las cosas buenas que nos trajo la pandemia, fue que se exploraron todos estos dispositivos con grado no médico para ver si podían implementarse en casa para depresión, y el estudio salió positivo. O sea, tú puedes conectarte tu equipo de terapia de corriente directa, ya que te lo enseñaron a usar en un centro especializado, que te dijeron los tiempos y con un monitoreo online también podría ser, y ya que más adelante se apruebe por las autoridades regulatorias, sería una excelente idea, ¿no? ¿Cuáles son uno de los inconvenientes que podríamos tener? Primero, eso, que no se han probado los efectos secundarios, ¿no? Uno de los efectos secundarios que podríamos tener es que los dispositivos con grado no médico tienen como el pad como un poquito más chiquito, ¿no?
y que concentra mucho la energía sobre el pad, ¿no? Entonces, eso te podría dar ciertas lesiones ahí como superficiales. Podrías intentar buscar unos pads un poco más amplios, etcétera, ¿no? Pero todo eso es un campo súper interesante actualmente de investigación, y sí, exacto. Yo siempre he pugnado por la idea que básicamente en psiquiatría y en salud mental hay que pugnar por la democratización de nuestras disciplinas, porque primero son de gran impacto en la población, y dos, o sea, vemos muy poquitos psicólogos y psiquiatras en comparación con lo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, y además el estigma también que tienen nuestras especialidades hace que muchos pacientes busquen alternativas que a veces no son tan seguras. Entonces, yo sí siempre he pugnado porque sean un poco más democráticas estas áreas de especialización, y que perdamos el miedo a la tecnología también. Ángel, pues gracias por unirte este ratito chiquito que te sacamos de tus ocupaciones para hablar de la parte de sueño. De verdad, gracias. Nos vamos a ver próximamente, ahora el viernes 6. Recuerden que aquí en el cajón de comentarios vamos a tener todos los links de la Sociedad de Neuromodulación y dónde inscribirse. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos en el congreso, en el curso. Adiós. Oye, Arturo, siguiendo con el programa y con los datos que ahí tenemos, viene la parte de la tarde, después de que ya tuvimos este par de charlas con ponentes internacionales y hemos hablado pues de TOC, de comportamiento, hemos hablado de depresión, eh, hemos hablado hasta de protocolos de uso, pero algo donde hay relevancia en estas tecnologías es en el manejo del dolor, dolor crónico, dolor neuropático, o como tenemos ahí cefalea migrañosa. ¿Nos podrías describir un poquito de dónde intervienen los manejos de neuromodulación en cuanto al dolor? Sí, claro que sí. Nosotros obviamente hemos escuchado esta parte de, bueno, vamos a ayudar a los pacientes a dormir mejor, a tener más estado de ánimo y todo, pero también cerebralmente en la corteza somatosensorial procesamos la sensación, y la sensación es algo bien importante, es algo que tiene nuestro sistema nervioso para indicarnos que hay un problema. La fibromialgia, ¿cómo es? Una sensación constante y continua de dolor, ¿no? Entonces, el manejo del dolor sí es posible con neuromodulación, poder ir a la corteza cerebral y disminuir, ahora sí que de manera muy drástica, esta situación. Y lo mismo pasa con la cefalea migrañosa. Entonces, vamos a tener esta conferencia con el doctor Gerardo Quiñones, que nos va a explicar, bueno, tenemos este paciente que tiene esta cefalea, que ya no es solamente tensional, ya es migrañosa. Y bueno, hemos tratado de usar, obviamente, medicamentos con éxito, pero de todos modos, ¿qué otra alternativa podemos tener para que dejen de tener esta sensación de dolor, esta sensación de incomodidad? Entonces, bueno, va a ser una oportunidad muy grande para aprender más sobre eso. Sí, hay que decir que Gerardo viene desde Durango, él es expresidente de la Liga Latinoamericana de Lucha contra la Epilepsia, un neurólogo muy reconocido y que desde hace algunos años exploró la entrada al área de la neuromodulación desde antes de que ya hubiera aprobaciones por las instancias regulatorias. Es uno de los decanos y de los mejores expertos que contamos en el país, y en específico va a ser todo un placer que podamos verlo y tenerlo hablando al respecto de esto. Hay una pregunta, Arturo, para que me ayudes a responderles, de Beatriz Montes de Oca, además de todos los saludos que ya tenemos aquí en la charla, Gracias por todos los que los saludos. vamos a mencionar ahora al final, pero Beatriz nos pone: ¿qué opinión tienen respecto a poder obviar de manera estricta el porcentaje sugerido de biomarcadores como el umbral motor y poder disminuirlos si es poco tolerado por el paciente, ya que sugieren algunos, funcionan solo como un acercamiento a saber que estamos con intensidad suficiente para activar o inhibir neuronas, pero sin ser realmente marcadores específicos? ¿Qué le puedes platicar a Beatriz acerca
de la sensibilidad de la negociación que tenemos que hacer en el área clínica al momento de estar trabajando con los pacientes entre el poder sugerido y el lugar sugerido por las técnicas y lo que en el mundo real puede tolerar de forma adecuada un paciente. Lo que hemos encontrado es, bueno, la estimulación sí suele ser un poco incómoda. Sin embargo, si el operador no está calculando bien el umbral motor, puede ser que pase la intensidad que necesite en ese protocolo, y es lo que yo he visto obviamente en la práctica diaria, que no se está calculando bien y se está exagerando el poder utilizado, y entonces sí genera esa incomodidad. Sin embargo, Beatriz, yo lo que sí te diría es, sí necesitamos irnos con la guía clínica, porque dependiendo de la intensidad, sí vamos a tener ese cambio. Entonces, si ya medimos que hasta el 120% del umbral motor está haciendo ese cambio, no podemos tanto jugar con menos a pesar de que tenga una sensación, digamos, incómoda. La colocación de los aparatos sí puede tener una diferente, digamos, angulación para poder incidir en el mismo lugar. Inclusive hay ciertas empresas que venden algún tipo de plástico para que no sienten un poco el impulso. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero sin embargo, yo no te recomendaría mucho jugar con esa parte. No sé, Edilberto, Sí. ¿qué opines sobre eso? Y además es de estos puntos calientes que nos reunimos en los cursos y en las sesiones los socios de la Sociedad de Neuromodulación para poder adaptarnos a las circunstancias clínicas de nuestros pacientes. Perdón, una de las formas más usuales es explicar muy bien que la fuerza del estímulo empieza a generar tolerancia a la sensación molesta. Puede ser en los dos, puede ser en la parte de estimulación de corriente directa o en la magnética transcraneal. Y un protocolo muy utilizado, si vas a usar el 120% del umbral motor como es lo más indicado en el procedimiento estándar para trastorno depresivo mayor, es empezar la primera sesión con 80, con 90% del umbral motor, lo subo al día siguiente, 10%, 10%, hasta llegar a este punto, premedicando incluso al paciente con un buen analgésico, explicándole que el dolor no se va a quedar ahí permanente. El primer día el paciente se va a casa, se da cuenta que eso no pasa. Sobre todo, y algo que hacemos en estas reuniones de socios es estar todos alineados y con la misma confianza de la información que le transmitimos a los pacientes. Son procedimientos de alta tecnología, pero que requieren mucho del contacto humano y ese contacto humano de explicar, de decirle, de certidumbre de qué se espera con el procedimiento, es algo que también hace la diferencia. Entonces, gracias Beatriz, se ve que tú eres alguien que ya está iniciado en todos estos temas acerca de la neuromodulación y de verdad es del tipo de personas que estaríamos muy honrados de contar ahí ese día. Hay que decir que si no logran inscribirse porque no tienen tiempo, porque no han podido, porque no entran a la página, podrían acudir ese día, el 6 de mayo, ahí directamente a la Universidad de la Comunicación y estar ahí. Y el otro mecanismo que tenemos que recalcar y que así está diseñado también el curso es que en las siguientes semanas posteriores a la realización del curso, de forma individual, vamos a subir estas conferencias a la plataforma de videos de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y que selectivamente, de forma específica, cualquier persona pueda acceder al video que es de su interés, porque a lo mejor yo soy un neurólogo que tengo una clínica de sueño y pues me parece maravilloso el tema de las cefaleas migrañosas y la neuromodulación, pero no entra en mi ámbito de que quiero dirigir yo mi clínica y prefiero ver el módulo solo de sueño y de neuromodulación, pues ahí lo van a poder encontrar. Entonces, sí sigan a la parte de la sociedad en el área de videos y muchas gracias Beatriz como parte muy reciente de la Sociedad de Neuromodulación y que tendremos el placer de conocerte ahora
en el curso. Arturo, el cierre puede sonar como muy complicado, las proteinopatías, la parte, quiero juntar estas dos partes, la mejoría de funciones ejecutivas en neurodesarrollo, en espectro autista, en déficit de atención y proteinopatías como el Alzheimer, que tienen en común el tema cognitivo. ¿Cómo funciona la neuromodulación en la cognición? Mira, esa parte de la proteinopatía, cuando yo estaba pasando justamente el programa, ¿qué es proteinopatía? ¿Qué es proteinopatía? Es algo que igual no entendemos, pero déjenme explicarles muy bien. El cerebro tiene proteínas naturales, como la beta-amiloide, como la proteína tau. Pero ¿qué pasa cuando estas proteínas se empiezan a juntar, cuando empiezan a crear oligómeros y cuando estos oligómeros empieza a crear placa en el cerebro y el cerebro empieza a tener una degradación? Entonces crea una enfermedad neurodegenerativa. Puede afectar al Alzheimer, puede afectar al Parkinson, puede afectar de diferentes demencias, puede afectar de diferente manera, pero la proteinopatía, bueno, finalmente viene cuando estas proteínas se juntan, ¿no? Ahora, donde normalmente inciden y empiezan a afectar es donde tenemos, digamos, estas funciones ejecutivas. Por funciones ejecutivas nos referimos a esta capacidad, digamos, humana de poder pensar, de poder planear, de poder tener una memoria más específica. Y bueno, hay ciertos trastornos que, como el trastorno déficit de atención, que bueno, ahí tenemos una cierta diferencia, o el trastorno de espectro autista, que también tenemos problemas inclusive de lenguaje. En estas situaciones, obviamente, no podemos curar algo que ya está, digamos, diagnosticado por un cambio, pero sin embargo podemos mejorar mucho la capacidad de función ejecutiva. Entonces, una persona, un niño puede mejorar en esta cuestión de nivel de atención, de nivel de concentración, de la parte de control emocional inclusive, o en estas proteinopatías, imagínense cómo podemos ayudar a que el mismo mecanismo del cerebro de limpieza pueda ayudarnos a deshacernos poco a poco de esos daños que ya hemos tenido a través del tiempo. Entonces es muy interesante. No, y es que justo tocas una parte toral de lo que nos toca estar hablando con expertos, no tanto en el área de la neuromodulación, pero con expertos en el área de la salud y de la salud del sistema nervioso central, que tienen sus discrepancias acerca de la neuromodulación, porque encuentran artículos de información en trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad, en trastorno obsesivo compulsivo, en dolor, en funciones En todo. ejecutivas. Ajá, entonces parecería que tenemos en medio una panacea que puede servir para todo. Lo dijiste muy bien, no es un tema curativo. Hay zonas del cerebro que pueden tener un funcionamiento anormal y como si fuera un marcapasos que está disparando en un ritmo inadecuado, los procedimientos de neuromodulación lo que hacen es reentrenar a esas redes neuronales que están funcionando en un ritmo inadecuado a que comiencen a disparar en el ritmo en el cual es normal para la característica que nosotros queremos. Ahora que lo mencionabas en déficit de atención y en espectro autista, no existe un machote, un cartabón de qué es protocolo de neuromodulación se le va a dar a un paciente. Se le evalúa, se le estudia, se le hacen escalas de clinimetría y entonces sabemos que a tal paciente tengo que mejorarle sus capacidades de comunicación y de lenguaje. Al paciente Y le tengo que mejorar sus capacidades de socialización, de tolerancia, de control de impulsos, de poder filtrar correctamente los estímulos. Y al paciente X, pues probablemente le tengo que ayudar con esas funciones ejecutivas que bien mencionabas, analizar, pensar, tomar decisiones, decidir cómo voy a hacer las cosas. Traspólenlo esto también al área de las cuestiones neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y algunas otras proteinopatías. Y no es que tengamos una herramienta que va a curar todo, y que ahora va a ser competencia contra el CBD, que ya ves que cura todo, como dicen por ahí, sino que bien utilizado específicamente en manos expertas, bien mapeado, bien evaluado,
hecho un traje a la medida de lo que se requiere para cada paciente, los procedimientos de neuromodulación son seguros, eficaces, costo-beneficio más baratos que los fracasos en los tratamientos tradicionales, y que es algo que ahora todos los profesionales, no solo los del sistema nervioso central, tienen que saber que existen. Por eso estos esfuerzos son maravillosos en el área de comunicación, porque si no, la resistencia al cambio hace que cuando se escucha por parte de un paciente o de otro amigo profesional del área de médica y paramédica, primero viene el rechazo, el desconocimiento, el miedo a lo desconocido, no quiero saber de eso, perdón, esos son charlatanes, eso no existe. Es uno de los objetivos por los cuales nos estamos agrupando como Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Oye, Arturo, platícanos un poquito acerca de los objetivos, de cómo has visto el grupo heterogéneo que se está formando alrededor de la Sociedad de Neuromodulación, que existan neurofisiólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, rehabilitadores, cómo se pueden agrupar todos alrededor de esto, la experiencia de juntarlos y compartir la información de calidad, qué ha funcionado en un centro, qué ha funcionado en otro, cómo se les puede orientar bien a los pacientes. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la sociedad? Yo creo que sí es muy importante poder juntarnos porque a mí me ha pasado en lo personal, en la práctica, que sí, efectivamente, el desconocimiento en las ciudades pequeñas genera esa duda, genera esa incomodidad, ese pensamiento de charlatanería, justamente, ¿no? Entonces, cuando hay un desconocimiento muy grande en ciertos temas y más en esta parte de neuromodulación que pudiera ayudar tanto, ahorita que estamos viendo, por ejemplo, toda la situación de salud mental post-COVID, donde la gente ya es más consciente de qué es una ansiedad, qué es un insomnio, qué es sentirse, digamos, con síntomas depresivos, bueno, que sepan que hay otras alternativas, que hay otros métodos también de poder ayudarlos, aparte de lo que ya conocen, ¿no? Entonces, es nuestra labor como sociedad darnos a conocer, dar a conocer estas técnicas, realmente invitar a la gente, probar, ahora sí que hacer de esto más grande, de estas técnicas, de esto que realmente es muy innovador, es muy bueno. No somos muchos socios aún en México, realmente estamos muy repartidos en la República Mexicana y eso es importante. No, ni aunque quisiéramos, no podríamos dar abasto a toda la República Mexicana. Entonces, esto necesita ir creciendo, necesitamos Sí. generar más conocimiento, más profesionales que se unan a esta parte. Es bueno que en esta neuromodulación podemos unir de todo tipo de especialidades del sistema nervioso, ¿no? Y entre todos podemos ahora sí que valorar, opinar y realmente generar toda esta parte padre de una sociedad para crecer. Y finalmente, los beneficiados van a ser todos los pacientes. Oye, Arturo, ahora nos ponían la pleca de la Universidad de la Comunicación. Recordar que el 6 de mayo ahí va a ser, aquí está en la caja de comentarios, para que puedan darle clic y los lleve directo a la zona de la información del programa, de cómo inscribirse. Y te quiero hacer una pregunta de François Lara, François Loira, a ver si también nos ayuda un poquito a especificar el tema de su pregunta. La voy a leer tal y como está. ¿Y cuál es su opinión sobre combinar la TPEMF, que quiero que François nos ayude con con las siglas que yo no las conozco, y el neurofeedback para el TDAH-I, que creo que se refiere al término impulsivo? Tú, en cuanto a, si conoces las siglas, ¿o qué opinión tienes del uso del neurofeedback en la neurodivergencia? Mira, esto yo creo que es muy importante definir cuál es la diferencia, porque la neuromodulación son equipos que tratan de estimular y cambiar esta actividad eléctrica. El neurofeedback es una práctica muy buena, pero es de entrenamiento, justamente para estas situaciones. Entonces, ese es un punto muy importante. La neuromodulación más el neurofeedback pudiera ocasionar, digamos, un mejor outcome. Ahora, del TPMF creo que es Pulse Electromagnetic Field
therapy, que es pulsos un poquito muy disminuidos de campos electromagnéticos. En lo personal, yo he visto que puede tener, obviamente, algún cambio, pero no tenemos realmente una bibliografía, alguna investigación específica, y no se pudiera combinar ni comparar contra un pulso electromagnético de un estimulador magnético grande. Justo la potencia y la transmisibilidad que pueden tener algunos equipos como los de corriente directa, gracias François por la traducción de las siglas, es donde tenemos evidencia demostrada en este sentido. Y lo más valioso, lo comentabas tú, el hecho de potenciar a través de una estimulación una red neuronal que puedo entrenar por diferentes mecanismos de rehabilitación. Uno de ellos increíblemente efectivo y probado a través de gran cantidad de años es el tema del neurofeedback en manos expertas, bien aplicado, que hay que decir que también es todo un campo. El primer curso de la sociedad lo hicimos en combinación con la Asociación Mexicana de Neurofeedback, profesionales altamente capacitados, que mi recomendación es que se acercaran a ellos, a su presidenta, Tania Morosoli, para que puedan tener también información de calidad al respecto de este tipo de evoluciones. Ceci Alcocer, muchas gracias por acompañarnos aquí en el live. Nos dice que muy importante la información y nos da pie para hablar de los saludos de todas las personas que se conectaron en todo este tiempo y empezar a encaminarnos hacia la despedida de este live. No queremos quemar la gran cantidad de información científica de calidad. Entonces, Arturo, si nos quieres recordar cuándo, cómo, dónde en la página, cómo le hacemos para acudir en estas semanas. Claro que sí. Entonces, viernes 6 de mayo, esto es en 2 semanas. Tengan a la mano su calendario, es muy pronto, en la Universidad de la Comunicación. Esta está en Zacatecas 120, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Para comprar los boletos, estamos en la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Pueden pedir información por Facebook o en la página smneuromodulación.com, donde ya les compartí que en la parte de los cursos, aquí abajo están los accesos y aquí mismo pueden hacer la compra. Recuerden que el cupo es muy limitado, entonces, si están planeando en venir, por favor, lo antes posible, hay que comprar su boleto porque no garantizamos realmente que podamos atender a tanta gente. Por eso están los mecanismos en línea y sí decirles que como parte de estos previos y highlights al curso, la siguiente semana, el siguiente jueves, vamos a estar trabajando con el doctor Alejandro Gutiérrez de Velasco, un psiquiatra, un gran clínico, avesado mucho al cuidado de sus pacientes, tiene su centro Encéfalic de neuroestética y cuidado neuronal, que ya tiene algunos años trabajando en el área de la neuromodulación, pero su gran área de expertise es el acercamiento con los pacientes, el poderles dar certidumbre, como decíamos, la parte humana. Y dentro de una semana vamos a estar hablando con él de casos de éxito, de tratar de ejemplificar muy bien para qué tipo de pacientes pueden aplicar los procedimientos de neuromodulación, cómo se transmite la información bajada hacia el paciente, cosas muy prácticas que seguro les van a interesar a todos los avesados. No me queda, pues, ya después de que nos acercamos al final, más que agradecer a todos los que se conectaron, que lo reproduzcan y lo compartan, que compartan también los vínculos que están aquí en la caja de comentarios acerca de la página de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Agradecerte a ti, Arturo, por la colaboración el día de hoy en esta moderación Es un gusto, de estos muchas gracias. highlights. Y Arturo, pues hasta Morelia, un gran abrazo, muchas gracias y nos vamos a ver por acá el 6 de mayo.